Buenos días, pues aquí estamos de nuevo con el siguiente video. Espero que les haya gustado el primero, que les haya aclarado dudas. Y si quedaron por ahí algunas cosas, por favor, háganoslas saber para poder nosotros aclarar esto, ¿no? Bien, el primer tema fue sobre el uso y ya quedó más o menos especificado lo que es el uso. Vamos a hablar ahora sobre el abuso. ¿Por qué se desarrolla abuso al consumo de tóxicos? Bueno, esto se da por lo siguiente. Al haber introducido por primera vez o varias veces en ese uso el tóxico, el organismo tiene un efecto, tiene una reacción ante esos tóxicos. Entonces la persona se va a sentir a la mejor excitada, a la mejor relajada, a la mejor tranquila, a la mejor va a tener la sensación de que sus pensamientos se alinean, se acomodan, a lo mejor pierde el miedo, el temor que es muy común en el adolescente, en el jovencito, el miedo a socializar, a veces hasta el miedo de acercarse si es un joven, a una chica que le gusta, todo ese tipo de cosas que son normales en el ser humano. Muchas veces el consumo de drogas, aquí estoy hablando nada más de drogas, de abuso y de alcohol, llegan a inhibir esos bloqueos que tiene la persona. Y entonces el joven o la jovencita siente que ya no tiene miedo, que se siente seguro, que se puede acercar, que puede platicar, que puede tener una actitud mucho más favorable y más aceptable. Entonces eso, si lo podemos entender, pues obviamente para el joven es un premio. O sea, ya encontré la panacea, ya sé cómo hacerle para quitarme esos bloqueos que tenía antes. El otro puede ser, y eso puede desarrollar abuso. El otro factor que puede desarrollar abuso también es el hecho de que la persona se siente aceptada por el grupo, por decir, por los amigos. Si los amigos consumen alcohol de manera frecuente o empiezan a consumir drogas, pues obviamente tiene que hacerlo porque se ve obligado a hacerlo porque si no el grupo lo rechaza, ya no es agradable para el grupo. Y si quiere pertenecer al grupo, pues entonces va a empezar a hacer ese abuso de drogas. Yo recuerdo haber tenido un chiquito de 12 años en una ocasión que era hijo de un adulto que había consumido drogas y que ya no consumía, su padre no consumía, pero había consumido, el niño lo sabía, el abuelo era alcohólico, un tío era adicto, etc. Había varios miembros de la familia que consumían y el niño se enteró de todo esto, lo fue sabiendo. Y entonces cuando llegó a consultorio conmigo, llegó muy preocupado y me dijo: Isabel, es que yo no quiero consumir. Le dije: a ver, ¿cómo? No, me dijo, es que yo no quiero consumir y yo veo que casi todos los hombres de mi familia consumen y yo no quiero consumir. Obviamente, ese niño ya había vivido consecuencias negativas con un padre que había consumido, con un abuelo, con un tío. Entonces no le gustaba lo que pasaba con el adicto, pero él creía, en su inocencia, él creía que él estaba obligado por ser parte del grupo familiar. Eres hombre, vas a tener que consumir. Son los casos más aislados, pero se llegan a dar. Regularmente se da en el grupo de amigos, en donde si esa persona quiere ser parte del grupo, no está por escrito, no es una regla que él tenga que firmar, no, subyace. Tú quieres ser parte del grupo, entonces tienes que hacer esto. Y muchas veces es por presión social, fuera de casa, o por presión familiar. El otro punto que puede llevar también a que se desarrolle el abuso en el consumo de drogas es que esa persona empieza a tener una sensación de poder. Por eso es que más adelante, si el consumo sigue, vamos a ver jóvenes o vamos a ver personas, incluso adultos, que ya no le tienen miedo a la autoridad. Se sienten poderosos. Se enfrentan al policía, se enfrentan a los padres si son menores de edad. Entonces hay una idea, hay una sensación de poder, pero es un poder ficticio. Es como un globo que nada más se infla por el consumo de las drogas, pero que si lo pinchamos, pues no tiene nada dentro, no más que aire. Esa es la otra cosa que puede hacer que esa persona se sienta con la necesidad todavía medio psicológica, todavía no llegamos a lo físico,
de a mí esto que consumo me sirve. Y también poder mental, poder de conducta, poder de pensamientos, imposición, pertenencia al grupo o la búsqueda de esas sensaciones agradables. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que ese uso, como dije en el video anterior, que ese uso que tiene tiempos muy prolongados, esos tiempos se van a empezar a acortar. Porque esa persona va a buscar seguir sintiendo todo eso, seguir teniendo poder, y que incluso ese poder también se va a manifestar en su entorno, porque va a haber personas que le van a empezar a tener miedo, y entonces eso va a aumentar su sensación de poder, pero sabe que ese poder viene porque consume, y entonces ¿qué va a hacer? Va a buscar la droga para mantener ese poder. Muchas veces los jóvenes reportan que cuando consumen marihuana, aunque la marihuana es depresiva y aparte es un promotor del hambre impresionante, a la vez entran en una especie de letargo mental, y a las personas que tienen problemas de atención dispersa, en el inicio del consumo les puede servir. Sobre todo si están en la escuela, pueden ser un poquito más atentos, pueden tener más recepción de lo que el maestro está enseñando, etc. Entonces, vamos viendo que la droga, y no estoy hablando para nada a favor de ella, pero vamos viendo que la droga sí tiene efectos que podríamos considerar positivos en el ser humano en el inicio, en el uso, y luego sigue el abuso. Entonces, aquí, todas estas sensaciones de las cuales ya esa persona se hizo consciente de esos beneficios que aparentemente le está dando el consumo, va a promover que lo siga haciendo, y entonces los tiempos se van a ir acortando y la necesidad psicológica va a ir aumentando. La necesidad psicológica del tóxico es la primera adicción. Esa va a ser la primera adicción. Psicológico. ¿Y qué quiere decir esto? Lo necesito. Desde mi pensamiento, yo necesito tomarme la botella de alcohol. Desde mi pensamiento, yo necesito darme el pase o consumir el tabaco. Desde mi pensamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que todavía la mente de ese ser humano está todavía funcionando bien. Porque aunque lo que está haciendo es dañino, sí, pero lo sustenta, lo está sustentando. O sea, esto me hace bien. Yo estoy en un clima súper cálido, sé que el agua me va a hidratar, me hace bien tomarme el agua y entonces me la tomo. Sí, es algo más o menos parecido. Todavía sus pensamientos son lógicos, pero lo que no sabe es que a mayor consumo, que viene siendo el abuso de la sustancia, esa sensación va a llegar como todo en la vida. Llega al tope y de ahí empieza la bajada. Y ese es el tema que vamos a ver en el siguiente video. ¿Qué pasa después del abuso? Si durante el abuso no hubo un freno, no hubo una frontera, no hubo alguien que le dijera a esa persona, oye, a ver, ¿cómo de que cada vez que sales con tus amigos tienes que llegar tomado? ¿O cómo no estás entendiendo que ese grupo de personas con las que estás conviviendo, que consumen droga, no te conviene? ¿O cómo es que ese medicamento que te dio el doctor, que era para un mes, te duró una semana o te duró 15 días? O sea, tiene que haber alguien en el entorno, porque nadie vivimos como hongos. Todos tenemos a nuestro alrededor personas de interés y a las que debemos interesarle. Tiene que haber alguien, hablando de los jóvenes, ahorita voy a hablar del adulto, tiene que haber alguien que me diga, esto está mal. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no lo sé? Esa es la intención de mis videos, que sepas que esto está sucediendo y que entonces a ti te toca poner un freno, como sea. Todavía en el abuso, la posibilidad de no caer en lo último que es la adicción, la posibilidad es muy alta. Pero hay que poner ese límite a tiempo. Y para eso somos, como padres y como sociedad, autoridad.
autoridad familiar, autoridad legal. A ese ser humano le tenemos que dejar claro que eso que está haciendo está mal. Porque aparte el consumo y ya el abuso va a llevar a otras prácticas antisociales. ¿Cuáles? Robar, por ejemplo. Las cosas en casa se empiezan a desaparecer milagrosamente. Las alhajas de papá, de mamá, los juegos electrónicos de los hermanitos, y si es el marido, pues el ahorro que había para tal, empieza a desaparecerse. Porque aparte la droga cuesta, el alcohol cuesta, incluso el medicamento. Hay médicos que son éticos, pero hay médicos que no son éticos y que con tal de ganarse un dinero de más, pueden extender una receta al paciente. Y eso tiene un costo económico. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Ya no nada más está consumiendo de manera abusiva el tóxico, ya está entrando en otras prácticas antisociales como es robar. Y la primer víctima va a ser la familia, los amigos, los más cercanos van a ser las primeras víctimas del abuso de consumo de alcohol, de drogas o de medicamentos de esa persona. Y ya de ahí, que es el punto más alto, a donde de ahí se puede regresar. De ese consumo de abuso, la persona puede tener un regreso y vivirlo como algo desagradable en su vida, no que, caray, yo estaba mal haciendo esto, pero retomo mi vida y salgo adelante y no pasó nada. Si no pasa eso, de ahí va a venir la decadencia y de ahí ya es más difícil salir. Entonces, ya yo espero que con esta explicación quede todavía más claro el por qué tenemos que ponerle mucha atención al uso, que no lo podemos prohibir de manera total, sobre todo cuando es el alcohol, ¿sí? No lo podemos prohibir, pero porque es importante poner atención al uso, y si no le pusimos atención al uso, entonces hay que ponerle atención al abuso para poder detener y no confundir la conducta de la persona con malos momentos de carácter que todos tenemos, ¿sí? Porque muchas veces dicen, es que porque es un adolescente. No. Hay que entender que es un adolescente y que es un adicto o un consumidor, son muy diferentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que este segundo punto les haya quedado también muy claro. Y vuelvo a decir, alguna duda, algún comentario, abierta para poder tratar cualquier tema que ustedes quieran. Muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente.